Since 2010, Tailsun Solar has been at the front line of PV industrial chain extension. Tailsun Solar has developed and constructed dozens of large PV power plants all over China, as well as overseas regions, such as Italy, Germany, the United States, and Japan. As of the end of 2018, Tailsun Solar has cumulatively invested and constructed more than 67 gigawatt PV power plants, listed as one of the largest PV project investors and constructors in China. Tailsun Solar has established a new multi-win model by integrating eco-agriculture, fishery, and PV complementation, science and technology demonstration, and comprehensive utilization of energy resources. Today, we stand on the cusp of a revolution that will change the way the world generates electricity. And at Tailsun Solar, we are working hard to introduce tomorrow's technology to the world today. We will make as much efforts as we can to accelerate the transition to clean and reliable energy, empower people to build a green future for our next generation. Bien, muy buenos días a todos y buenas tardes para quienes nos acompañan desde Europa. Es un verdadero gusto estar de nuevo en un evento de Energear, esta vez de manera virtual, pero espero poder saludar a todos presencialmente pronto y que podamos comentar sobre todo lo que acontece en el mercado de las energías renovables en Latinoamérica. Así que reiterar el agradecimiento a Energear por la invitación y esperamos que este sea un panel que guste mucho a todos los asistentes. En esta ocasión tengo el gusto de moderar el panel sobre financiamiento de la transición energética de Chile. Y bueno, como ustedes saben, Chile es uno de los países que más ha apostado por una transición energética, de los primeros países que tuvo proyectos de utility scale de energías renovables en Latinoamérica. Y es de los países que tienen una ruta más clara hacia la transición energética. El gobierno chileno se ha puesto como meta tener 0 emisiones en el año 2050, que esto suena lejos, pero realmente en una transición energética 30 años es algo muy, muy ambicioso y nos ilusiona mucho ver lo que está haciendo el gobierno chileno recientemente. El año pasado, 2019, entre un 40 y 45% de la generación fue renovable. Se espera que para el año 2035 sea aproximadamente un 70% renovable y para el año 2050 entre un 90 y un 95% sea generación renovable. También el año pasado entre un 35 y 40% de la generación fue en base a carbón y se espera que para el año 2040 estas plantas de carbón vayan saliendo de circulación y sean intercambiadas por plantas de energía renovable, cosa que obviamente también es un paso bastante ambicioso. En términos de regulación, es de los países que ha tenido incentivos mejor diseñados en Latinoamérica, que se ve que han dado resultados, sobre todo para los proyectos PMGD, que son los que estamos viendo también con mucha fuerza recientemente. Viene la ley de portabilidad que permitirá que los consumidores elijan a su proveedor de electricidad. Esto obviamente va a incentivar la competencia, va a bajar los precios. Es algo muy interesante lo que va a ocurrir próximamente. Y finalmente, en las últimas semanas se ha anunciado otra licitación de 2.300 gigawatts hora que obviamente nos ilusiona a todos poder participar de todos esos proyectos que van a haber en los próximos meses. Pero toda esta transición obviamente tiene retos muy, muy importantes y hoy estamos aquí para hablar de uno de tal vez el más importante de todos, que es el financiamiento de todos estos proyectos. Y para esto tenemos, creo, un panel de lujo con actores que han participado ya de bastantes proyectos, que conocen muy bien el mercado y que nos dan una perspectiva bastante interesante y bastante amplia de lo que está pasando en el mercado y las perspectivas que tenemos para los próximos años en el mercado chileno. Así que nos acompaña hoy Stan Malek, Vice President de Power y Renewables de DNB, David Velasco, Director y Head of Project Finance de Chile de SMBC, Carlos Cabrera, Presidente de la Asociación Chilena de Energía Solar,
y Alejandra Salazar, Senior Business Manager de Energías Renovables para la empresa de ingeniería Wood. Así que quisiera comenzar dando algunos minutos para que cada uno de nuestros panelistas se presente, que comente un poco sobre su empresa y que podamos empaparnos un poco más sobre qué han hecho y qué expectativa tienen del mercado chileno. Después vamos a seguir con algunas preguntas para cada uno de los panelistas y finalmente tendremos algunas preguntas de los asistentes. Así que le voy a pedir a Alejandra, por favor, que sea la primera en presentarse unos minutos. Contanos, Alejandra, un poco sobre Wood y la participación que tiene en el mercado chileno. Por supuesto, muchísimas gracias primero por la invitación. Es un placer compartir con todos ustedes el panel hoy. Y bueno, sí, les voy a contar un poco de Wood. Wood efectivamente tiene aproximadamente 160 años de historia a nivel global. Se enfoca mucho en la parte de ingeniería y consultoría de todo el tema energético, no solamente en el área renovables, de hecho es un área que ya viene hace bastantes años desde Europa, entre otros, con Wood, pero se enfocó al inicio con petróleo y gas, se enfocó también desde el tema de minería por el lado de África, y ahora, actualmente, ya enfocándose mucho más en el tema de renovables, en la parte eólica, tanto en tierra como en la parte de mar y en la parte de solar también. ¿Qué es lo que hace Wood? Wood básicamente se enfoca en desde la parte de prefactibilidad, ingeniería básica, ingeniería de detalle, todo el tema del comisionamiento, actúa también como owner engineer, da todo el servicio de consultoría, toda la parte de technical due diligence también, y para la parte financiera. Explicando un poco más esto en detalle, porque estamos hablando en el panel de financiamiento, cómo es que la parte de la due diligence técnica, en este caso, puede ser una de las claves dentro del factor de financiamiento para los proyectos solares y eólicos ahora en Chile. Y Wood también, claramente viniendo desde el tema del hidrógeno, que es como el boom ahora dentro de América Latina y sobre todo acá en Chile con estos acuerdos que están firmados, Wood ya tenía toda la experiencia del hidrógeno, de hecho en networks dentro de Europa, dentro de específicamente Inglaterra, porque Wood es una empresa británica, y ahora está trayendo todo ese know-how acá. De hecho, también está haciendo algunos proyectos de prefactibilidad, de ingeniería, en la parte con plataformas petroleras y también con todo el tema de offshore, de toda la parte eólica. Así que eso es un poco, en breve resumen, les puedo decir la participación del mercado en América Latina es alrededor de 20 gigawatts ya en consultoría, en ingeniería, etcétera, y también tenemos alrededor de 130 gigawatts a nivel global. Muchas gracias, Alejandra. Stan, si te parece, contarnos un poco sobre todo lo que ha hecho DNB en Chile, un poco sobre tu participación también en la empresa y sobre la compañía. Sí, gracias y bueno, buenos días, buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, pues DNB es un banco noruego, es un banco como cuasi estatal, un banco que al final tiene un fuerte mandato para hacer como dos cosas aquí en Chile, en la región. Y estos son renovables y energía, bueno, en general, pero por supuesto con gran enfoque a energía renovable y infraestructura, pero también con enfoque a infraestructura verde, ¿no? Entonces, eso creo que es el mandato que tenemos justamente en los últimos meses. Hemos conversado nuestra estrategia y el mandato es aún más fuerte. Somos uno de los bancos que más fondea, como más financia aquí energía renovable. Eso se puede ver como en las estadísticas. Somos, creo que, uno de los pocos bancos que tiene su sede fuerte aquí en Chile y al final como origina, ejecuta, estructura los deals de forma local. Entonces, eso es la manera que nos gusta como siempre descartar que queremos estar aquí cerca de los clientes, negociar, ayudar como en todas partes del proceso, no solamente cuando ya vienen a financiar, pero ayudar con temas de estructuras mucho más antes, que cada vez se ponen más relevantes. Este año, y creo que cuando ya vienen más preguntas les voy a comentar más, pero aún con todos los disturbios fuimos banco muy activo.
Para nosotros fue un año récord en términos del financiamiento, por supuesto también con complicaciones que vamos a conversar, pero que seguimos con fuerte mandato de apoyar energía aquí, infraestructura en Chile, en la región. Entonces, feliz de conversar y como entrar en más cosas más adelante. Excelente, Stan. Muchas gracias por tus comentarios. David, si te parece, podrías seguir comentándonos un poco sobre SMBC. Sí, seguro. Primero que todo, hola a todo el equipo de panelistas, hola a todas las personas que nos están escuchando hoy día. Felices de estar acá y contarles un poco desde SMBC, muy rápidamente, porque tenemos muchos temas interesantes para conversar, cómo vemos el sector. Bueno, SMBC, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, es un banco de capitales japoneses, estamos basados en Nueva York, pero el banco, su foco principal y siempre ha sido, digamos, desde el inicio, la energía, la infraestructura, los negocios contratados en toda la región. Y sin duda que Chile en el sector de Power and Renewables es uno de nuestros mercados principales. Hemos estado muy activos en las transacciones que se han hecho en los últimos 12 meses. Con mucho orgullo podemos decir que hemos participado en prácticamente todas las transacciones relevantes, con un rol relevante también en ellas. Entonces, en ese sentido tenemos una muy buena cobertura, entendemos bien lo que está pasando, entendemos los dolores desde el punto de vista desde las compañías, los desarrolladores, los sponsors, los inversionistas institucionales, y también desde nuestros colegas bancos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, eso nosotros nos ayuda también a tener una visión de cómo enfrentar los desafíos que se han conversado hoy día, que vamos a conversar también en unos minutos, y tener una visión clara y de largo plazo, ¿no? Entonces, que nos permita pasar estos ciclos que estamos viviendo en un enfoque nuevamente en activos que sean contratados, en esquemas regulados, con una clara, digamos, marco regulatorio, que también se conversó aquí en esta conferencia, muy fundamental, el respeto a los contratos, etcétera, digamos. Así que por ese lado, digamos, nuestra visión respecto al mercado chileno es positiva, muy positiva, digamos, y seguimos muy activos en todo lo que viene, digamos, nuevo, y después también en lo que ya estamos muy ansiosos en conversar con todos los stakeholders y armar algo que haga sentido respecto a los desafíos, ¿no? En todo lo nuevo que viene, nuevo, digamos, ¿no? Más allá de los PPA de distribuidora, digamos, que probablemente aquí con Stan hemos hecho un montón, digamos, pero la pregunta es lo que viene, ¿no? Y cómo enfrentar eso desde un punto de vista mucho más holístico y de todos. Nadie encerrado en un computador va a poder resolverlo, ni un banco, ni un consultor, ni tampoco mi querido Carlos Cabrera, el asesor, digamos. Todos juntos tenemos que sentarnos y armar algo que haga sentido. Eso sería. Perfecto, muchas gracias David. Tendremos más tiempo ahora para comentar con mucho más detalle. Carlos, por favor, comentanos un poco más sobre Asesol para quienes no lo conocen todavía. Muchas gracias, Juan. Bueno, un gusto saludarlo a todos ahí. Veo a grandes panelistas, a grandes amigos, así que gracias por la invitación. Como introducción, contarles un poco de Asesol. Somos la Asociación Chilena de Energía Solar, ¿cierto? Preocupados de promover esta tecnología en todas sus formas y en todos sus tamaños, desde proyectos muy pequeñitos, ciertos proyectos net billing, de autoconsumo, conectados en las casas, en la industria, pasando por proyectos PMGD y de generación distribuida, y también con un foco en proyectos de gran escala, proyectos utility scale, y ahí estamos prácticamente metidos en todas las discusiones regulatorias, tanto con el Ministerio de Energía como con la Comisión Nacional de Energía. Así que la verdad es un orgullo para nosotros participar de este panel, y como bien plantea, y muy interesante el desafío que plantea David, la verdad es que hay muchos temas por conversar, ¿cierto? Hay muchos cambios regulatorios en curso. La tecnología, ¿cierto? Y la disminución de costos, ¿cierto? Nos está llevando a que la regulación deba adaptarse rápidamente, ¿cierto? Y los países deban introducir estas nuevas tecnologías, y eso está haciendo que el mercado esté cambiando de manera muy dinámica. O sea, antiguamente teníamos una ley, un reglamento, y duraba 5, 10 o hasta 15 años, y hoy día las leyes y los reglamentos tienen que, lamentablemente para los inversionistas, cambiarse mucho más rápido, porque la tecnología te empuja, y eso hace que el contexto esté muy dinámico, ¿cierto? El tema de financiamiento en Chile ha estado muy, muy activo, ¿cierto? El sector PMGD
ha vivido, ¿cierto?, una ola de construcción de proyectos, ¿cierto? Y se viene, como ya vamos a ver más adelante, una ventana de 18 meses que va a estar muy, muy activa la cadena desde financiamiento hasta construcción. Y por el lado de Utility Scale vemos, ¿cierto?, una licitación que ya está anunciada para el gobierno para mayo de 2021, ¿cierto? Y además vemos que el mercado de PPAs privados, tanto de pequeño y mediano tamaño, ¿cierto?, como de grant of taker, también está muy activo. Así que la verdad que vemos con muy, muy buenas perspectivas el mercado, no solo en Chile, sino que también en Latinoamérica. Así que la verdad que encantado de seguir la discusión y de entrar en más detalle en esta discusión. Muchas gracias, Carlos. Y como bien decías, este es un mercado que ha estado muy, muy dinámico, sobre todo también este último año. Esto a muchas personas les ha sorprendido porque este ha sido un año, pues obviamente atípico. Creo que la pandemia nos ha afectado a todos, a todas las industrias, todos los estratos sociales. Es algo que, pues, que ninguna empresa esperaba y obviamente nos hemos visto todos afectados. Pero el sector en Chile pareciera seguir creciendo y seguir creciendo con mucha fuerza y mucha más fuerza que en otros mercados y otros países. De ahí que quisiera que todos tal vez me comentaran también un poco sobre esta afectación que ha tenido el COVID en la industria. Ahora también, como comentaba Stan, que para ellos también ha sido uno de sus mejores años, inclusive con la pandemia. Es que me gustaría que comentaran un poco sobre cómo ha afectado el COVID a las energías renovables en Chile, qué ha ocurrido o qué se ha tenido que hacer diferente y qué implicaciones tiene la pandemia para el financiamiento de proyectos. Stan, tal vez podrías comenzar vos comentándonos un poco sobre esta afectación y después voy a pedir que cada uno se refiera a este tema después de que Stan nos comente. Sí, no, es una gran pregunta. De verdad, creo que uno podría hablar fácilmente de todo lo que nos ha pasado aquí este año, fácilmente como unas 2 horas, Sí, claro. para como ir punto por punto cosas que han pasado. Pero de verdad fue un año, creo que roller coaster para nosotros, porque con la explosión de COVID, tanto en Europa como aquí en América Latina, primera reacción fue que nadie tenía precedentes, ¿no? Porque una cosa así no pasa cada año. Nuestros costos del fondeo como han subido, inmediatamente tendríamos que como ver cuál será el impacto tanto como en nuestro portfolio existente, pero también qué hacemos con los mandatos que estamos como en ejecución y también como qué implicancias eso tendrá para construcción de los proyectos que estamos financiando, el modo de operación con la exposición merchant que tenemos. Entonces, inmediatamente saltó mucho como muchos temas así de análisis, ¿no? Pero, por supuesto, con nuestro como compromiso es ir apoyando nuestros clientes y aquí la visión que tiene nuestro banco es como muy como lo vemos de forma reciprocatoria, que aquí uno tiene que ayudar a cada otro, ¿no? Entonces también los mandatos que tuvimos y había justamente uno muy relevante, una refinanciamiento y financiamiento de una expansión de planta eólica como de 230 millones de dólares y que nos enfrentó justamente COVID durante este periodo. De todas formas, con un gran compromiso a los sponsors, hemos logrado como entregar la transacción quizás con algunos como cambios en la estructura, pero con todo cumpliendo con los timings que nos exigían y hemos logrado. Además, hemos logrado puntos que ahí involucrar algunos de estos cambios regulatorios que ha mencionado Carlos. Bueno, creo que entiendo que lo tenía en mente, como el tema del famoso PEC, que afecta a algunas distribuidoras y que el financiamiento de este impacto que tiene a algunas empresas como se va como postergando y todavía no está resuelto. Entonces fue justamente uno de los temas que hemos resuelto en este refinanciamiento. Yo creo que otros puntos que vienen y que tenemos y estamos enfrentando y tuvimos que enfrentar en nuestros financiamientos ahí fueron temas relacionados a la construcción, ¿no? Muchos de los parques y plantas que están en construcción, los proveedores de equipos declararon fuerzas mayores por temas de logística, de abastecimiento, y es algo que como creo que va a tener un impacto
más de como mediano plazo a cómo estamos estructurando los financiamientos. En cada proceso ahora vamos a pedir más como holguras del timing para temas de construcción, pero temas también para permisología. También los famosos como stepping rights, también eso tiene también su impacto en estos temas de estructura. Y creo que otro tema creo que relevante es el tema de los cambios así en consumo, ¿no? Y aquí creo que hay dos temas. Es puro demanda global, cómo el COVID lo ha impactado. Y creo que ahora ya también estamos viendo con el proyecto que ha salido para el cambio de ley que has mencionado, que justamente estamos mirando más y más cuál podría ser el impacto a los PPAs de distribuidoras, que justamente con nuestro banco junto con SMBC somos los más grandes como bancos que financian este tipo de PPAs. Y lo estamos como analizando. También vemos que hay preocupación por este famoso tema de haircuts, de al final, porque no son PPAs de take or pay. Ahora justamente la nueva ley quiere como quizás dar un poco más de apoyo a esta noción y reconocerlo, pero de verdad todavía nos quedan muchos PPAs que ya hemos financiado y queremos ver qué va a pasar ahí en este ámbito, ¿no? Entonces es creo que muy relevante, pero de todas formas, como les he dicho, que fue un año como roller coaster, muy rápido como la gente empezó a aterrizar estos problemas, que es algo que vamos a como lograr y vamos a seguir adelante. Yo creo que el mercado rebotó de forma muy rápida. Ahora creo que después de frenar un poco, por lo menos nuestro banco va ya con toda la fuerza y con todos apetito para financiar todo lo que por supuesto es bancable. Y hay muchos de estos desafíos que unos que mencioné, que vamos a tener como intentar y abordar en nuestras estructuras, pero de todas formas el apetito sigue. Seguimos viendo muchas oportunidades. Por supuesto, el mundo de PMGD está muy activo, pero de todas formas no va a ser todo bueno, porque también vemos que hay parques, en particular parques solares, que fueron construidos cuando todavía el CAPEX fue más amplio, quizás algunos incluso sin ningún contrato de largo plazo, que justamente ahora están ya en una situación dura, ¿no? Porque las proyecciones del precio, en particular para los bloques solares, en algunos años ya incluso estamos viendo cifras bajo 10, ¿no? Entonces, $10 por megawatt hora. Entonces, es algo que creo que nadie podría como prever, o quizás podría, pero no lo hizo de todas formas. Entonces, y es algo que creo que habrá que ver cómo el sistema absorbe estos casos, mientras ahí, por supuesto, sigue el apetito para crecer, ¿no? Entonces, también estamos pensando que quizás habrán algunos cambios más fuertes en el mercado chileno, quizás incluso considerando cambios de estructura de un mercado marginal a quizás mercados más estilo europeo, justamente por estas razones, que los precios que pueden venir aquí quizás no van a ser sostenibles. Entonces hay muchas incertidumbres, pero yo creo que al mismo tiempo hay apetito, y con buena voluntad y con buen involucramiento de todas como stakeholders, creo que lo podemos hacer. Nuestro banco, solamente para acabar, también está muy involucrado en temas de asesoría. Estamos asesorando tanto en procesos así de M&A, tanto como, por ejemplo, también para ver la mejor estructura de financiamiento y para sectores de energía y estructura, ¿no? Entonces, felices de ayudar en cualquier forma con estos desafíos. Y bueno, y también le paso la palabra para ver qué desafíos ven los otros, ¿no? Muchas gracias, Stan. David, tal vez si pudieras comentarnos, nos decías ahora que SMBC ha estado en la mayoría de transacciones las más relevantes en el mercado chileno. ¿Cómo han sentido la afectación también del COVID y qué implicaciones tiene para el financiamiento de proyectos en el corto y mediano plazo?
Sí, a ver, mucho lo comentó Stan, pero a ver, nosotros, desde que comenzó la crisis, digamos, la pandemia, la crisis sanitaria en Chile, veníamos con compromisos o deals en ejecución o bien avanzados, digamos, no sé, de casi 500 millones de dólares en Chile. Entonces, eh, el banco cumplió y honró todos sus compromisos. Por supuesto, la situación de liquidez del banco fue siempre muy sana y respetamos todos los compromisos que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Y con el país finalmente. Entonces, desde ese punto de vista no hubo problemas internos, para nada. Y claro, cosas durante el periodo de construcción sí enfrentamos, pero ahí, bueno, digamos, los esquemas de Project Finance en general tienden a resolver esto, ¿no? En general te ponen arriba de la mesa herramientas más o menos objetivas, digamos, pero las herramientas están arriba de la mesa para, desde la lógica de los contratos y de los acuerdos, poder resolver esos problemas, ¿no? Entonces, no enfrentamos ninguna situación muy compleja, digamos, al punto de vista de que se nos cayó alguna transacción ni nada. Obviamente dificultades hubieron, ¿no? Pero nuevamente, digamos, la solidez regulatoria del país, la solidez de los proyectos y, digamos, y la intención de todos los financistas de resolver los problemas, salió todo bien adelante, ¿no? Así que desde ese punto de vista, digamos, el COVID estaba, digamos, pero lo pudimos resolver bien. Y nuevamente, porque el esquema de negocio son esquemas contratados, ¿cierto? Claro. Y por lo tanto, con una serie de herramientas que lo blindan de alguna forma, lo aíslan del ciclo económico más de corto plazo. Entonces, en la medida que los institucionales, los bancos, los financistas, digamos, todos tengan una visión de largo plazo respecto al país y un respeto hacia los esquemas y los contratos, todo debería andar bien, ¿no? Perfecto, David, muchas gracias. Alejandra, si te pudieras referir un poco sobre esto, te agradecería. Sí, por supuesto. De hecho, es muy interesante. Hay dos palabras que voy a mencionar mientras hablo, que escuché Stan y David. Que efectivamente lo que más ha afectado es en temas de costo y en temas de solidez, ¿no? O sea, como yo quiero acá irme un poco más a la cara del financiamiento desde el lado del generador, porque básicamente nosotros hacemos frente a eso, y entender cómo, separando un poco la parte de utility scale, que son estos grandes proyectos que efectivamente tienen este financiamiento, tienen garantías, solidez atrás, de grandes generadores que efectivamente pueden continuar con los financiamientos y, bueno, ya sea con un pool de bancos, ya sea con bancos locales, etcétera. Pero quiero referirme un poco más a cómo ha afectado esto directamente a los pequeños proyectos de generación distribuida. Seguramente después, me imagino Carlos lo va a mencionar más, así que voy a hacer un breve resumen de esto en cuanto a mi perspectiva. Y es que para mí, efectivamente, o sea, estos proyectos no tienen, el CAPEX no puede soportar grandes costos. Entonces, ¿cómo estos financiamientos, ya sea con bancos locales que se habían estado haciendo hasta el momento y que bancos internacionales están entrando, que a través de la pandemia hubieran podido subir los costos, cómo pueden afrontar estos upfront o estos costos iniciales para poder hacer project finance con esta estructura de pool de proyectos de pequeños de generación distribuida, ¿no? Y también entender que si suben los costos y si no tienen la suficiente solidez, ya sean, si son desarrolladores que quieren vender estos proyectos a, no sé, potenciales generadores, cómo estos generadores van a comprar estos proyectos si no tienen la rentabilidad suficiente que están esperando. Y no solamente por eso, sino que este tipo de proyectos no solamente vino afectándose con el tema del COVID, ya desde antes, como lo había mencionado, están con este cambio regulatorio en cuanto le bajaron el término del precio estabilizado a, me parece, 14 años, no sé si lo volvieron a subir un poco más, seguramente Carlos lo va a mencionar. Y definitivamente, ¿cómo puedes tú tener una deuda de financiamiento estructurado hasta 14 años cuando tienes un CAPEX que no puede soportar un proyecto de 3 megas o hasta 9 megawatts? Entonces, es un poco, esa es mi perspectiva desde el lado de cómo afectó directamente a estos pequeños proyectos. Ahora, desde el lado de Wood, nosotros seguimos haciendo due diligence técnica, seguimos revisando todo este tema de preinversión para nuestros clientes, que en este caso pueden ser bancos, pueden ser generadores también. Y vemos que desde el lado del utility scale, de los grandes proyectos, del financiamiento con bancos internacionales, no ha habido, sí ha habido impacto, como lo han mencionado tanto Stan y David. Estos bancos están cumpliendo con sus
con sus compromisos, al igual que los generadores con el pago de las deudas. Entonces, ¿por qué? Por el respaldo financiero atrás. Entonces, aquí es un poco más llevarlo a qué está sucediendo en el mercado local en Chile con estos proyectos pequeños que no tienen la suficiente inversión o el suficiente equity para compartir con la deuda de potenciales financiamientos estructurados. Esa es un poco mi perspectiva. Perfecto, gracias Alejandra. Carlos, te cedo la palabra para que te refieras a este tema también. Sí, sí, muchas gracias, Juan. Sí, voy a tratar de hacer un barrido por todos los temas que se han planteado. Partiendo por el tema de COVID, la verdad es que en Chile la afectación ha sido bastante baja. La verdad es que hemos sido afortunados en ese sentido porque, por ejemplo, por el lado de la demanda, la verdad que la contracción fue, disculpen, la contracción fue bastante baja respecto a otros países de Latinoamérica, ¿cierto? Que vivieron bajas de demanda de cerca de 20, 25, en algunos casos 30%. En Chile la demanda bajó no más allá en un rango entre un 5 y un 7%. Así que en el fondo por ese lado fue bastante bajo el impacto. Respecto a los proyectos que están en construcción, también hubo una circular del gobierno, ¿cierto? Que permitió y le dio el carácter de esencial, así que permitió que la industria siguiera en el fondo con sus proyectos en construcción y prácticamente si bien la construcción de los proyectos sufrió algunos retrasos, no se detuvo y eso también ha sido muy, muy importante, pero lo que más ha dificultado, ¿cierto? El tema de energía en Chile está siendo un poco el contexto político y social. Estamos viviendo en Chile, ¿cierto? Un contexto bastante complicado. A mi juicio el gobierno lo ha manejado hasta el momento bastante bien y fue justamente, y comenté eso, lo quiero conectar con lo que menciona Stan, que de emergencia el gobierno, ¿cierto? Lanzó este mecanismo PEC, ¿cierto? Que la verdad que dolió mucho en los generadores, dolió mucho en los nuevos entrantes, las empresas que estaban con Project Finance, ¿cierto? Que tenían presupuestado ingresos de cierta manera y sale este mecanismo, ¿cierto? Muy rápidamente que no estaba en ningún presupuesto, ¿cierto? Y la verdad es que si bien se enfrentó de muy buena manera, ¿cierto? Las empresas se sentaron con DNB, SMBC, pudieron renegociar esos ingresos que no iban a esperar. El tema se ha complicado un poquito más, el tipo de cambio está poniendo presión a ese mecanismo y yo creo que existe mucha preocupación, ¿cierto?, respecto a la duración de ese mecanismo que está propuesto, como sabemos, hasta fines de 2023, pero aparentemente ese mecanismo podría terminarse a fines de 2021 y ahí entiendo a Stan y a David que estén tranquilos, nerviosos, estén un poquito preocupados porque en el fondo hay que ver cómo evoluciona el sector y en el fondo el contexto en Chile de aquí durante el 2021. Eso es lo primero. Por otra parte, ¿cierto? El tema de los take-or-pay que mencionaba Stan también es muy importante, ¿cierto? Ha habido mucho éxodo de clientes regulados a clientes libres, ¿cierto? Y eso también está haciendo disminuir la demanda, ¿cierto? Y por tanto los PPAs que tenían un cierto tamaño, ¿cierto? Se están viendo disminuidos, ¿cierto? Y eso también está trayendo quizás un poco de preocupación a la banca, pero la verdad es que la banca, y Stan y David lo entienden, el gobierno ha mantenido la tradición de mantener cierta estabilidad en las reglas, respetar, ¿cierto?, las inversiones que se han hecho y se ha podido enfrentar de buena manera toda la dificultad que estamos enfrentando desde COVID hasta el contexto político y social. Respecto al tema de los PMGD, bueno, como ustedes saben, un tema que sabemos bien de cerca, tuvimos ahí en la discusión con el gobierno mucho tiempo. La verdad es que, como les comentaba, hay cierta tranquilidad en la banca que se vienen 18 meses, donde en el fondo se viene una ola de proyectos porque las reglas se van a mantener para todos los proyectos que se puedan declarar en construcción de aquí hasta el primer cuarto de 2022. Así que la verdad es que está toda la cadena de valor, desde los desarrolladores, financistas, constructores, operadores, todo, ¿cierto? A toda máquina para poder meter la mayor cantidad de proyectos posible en esa ventana. Pero la verdad es que ahí estamos trabajando desde asesor con el gobierno, algunas preocupaciones técnicas, vemos que la infraestructura de transmisión, en particular zonal, que se llama en Chile, pudiese generar algunas limitantes, algunos curtailment en la evacuación de esos proyectos PMGD, así que estamos anticipando ese problema, promoviendo y llamando al mercado a que definitivamente tiene que entrar almacenamiento a nivel de proyecto PMGD y a proyectos de gran escala para poder enfrentar esta ola de proyectos y este uso de infraestructura que se da prácticamente a las horas de sol, ¿cierto? Y en ese contexto
también me gustaría dejarles la pregunta planteada a David y a Stan respecto a qué visión tienen sobre el nuevo precio estabilizado. Después de esta ola que les comento de los 18 meses, el sector PMG no es que se acabe, sino que hay un nuevo mecanismo de precio, ¿cierto? Entonces sería súper interesante saber de ellos qué es lo que opinan de este nuevo precio. Para cerrar en el fondo esta visión, también comentarles que a nivel de general estamos viviendo bastantes cambios regulatorios, producto, yo diría que el principal driver de los cambios regulatorios que está viendo en Chile es la descarbonización, es la meta ambiciosa que se puso Chile, ¿cierto? Hoy día está al 2040 retirar todas las centrales a carbón de Chile, que estamos hablando más de 5.000 megawatts, y hoy día cerca de un 25% de la producción nacional, y hay mucho empuje, ¿cierto? A nivel de parlamentario y diversas organizaciones que están pidiendo acelerar ese plan. Incluso se habla de llevarlo al 2025. ¿Se fijan? Entonces, en ese contexto, me parece que se va a venir otra ola, así como la de PMG, se va a venir otra ola de inversión en proyectos de energía renovable, y es por eso que el gobierno está trabajando fuertemente en mejorar lo que es la flexibilidad del sistema, ¿cierto? Poder permitir la entrada y la operación de este tipo de proyectos, ¿cierto? Se están mejorando y actualizando, mejor dicho, los mecanismos de reconocimiento de potencia y suficiencia, porque hoy día los proyectos solares y eólicos no reciben toda la potencia y suficiencia que se deberían, incluso cuando tienen almacenamiento, ¿cierto? Y además el gobierno ya anunció, ¿cierto? Con bombos y platillos, ¿cierto? Una gran línea, una mega línea que va a venir desde el norte de Chile hasta Santiago, una línea de 1.500 kilómetros, 4.000 megawatts de capacidad, ¿cierto? Directo desde el norte de Chile a Santiago. Entonces, claramente hay un contexto de inversión, de traer más proyectos, pero estamos enfrentando un contexto regulatorio y político-social que debemos tener en consideración para todo este tema. Y para terminar y no alargarme más, el gobierno trabajando fuerte a nivel internacional en la promoción del hidrógeno, y ese es un tema que yo creo que la banca ya debe estar mirando de reojo, porque va a ser el futuro en todas las matrices energéticas mundiales. Muchas gracias, Carlos, por tu perspectiva. Muchas cosas pasando en Chile. Es un mercado que sigue creciendo con muchísima fuerza. Y voy a aprovechar que comentaste el tema del precio estabilizado para los PMGD y para preguntar, como bien decías, a David y a Stan, ¿qué expectativa tienen, qué perspectivas tienen del cambio de este precio estabilizado, el antiguo que era 100% flat y el nuevo precio estabilizado, que son 6 bloques de 4 horas? ¿Qué expectativa tienen sobre el financiamiento de estos proyectos que vamos a comenzar a ver cada vez más en Chile? Si quieres, David, puedes comenzar a comentar sobre eso. Bien, voy. A ver, para nosotros el sector PMGD está dentro de uno de los pilares estratégicos para el sector de power y renovables en Chile. Eso es así, digamos, desde hace un tiempo ya. Ya empezamos a hacer transacciones en ese espacio, lo cual también nos tiene muy contentos, digamos. Es un sector que tiene una serie de bondades que digamos hay que estar presente, ¿no? Y yo creo que los mismos desarrolladores, inversionistas, entienden, digamos, la necesidad también de bancos internacionales, pero con fuerte presencia local, que tienen que participar, y en general estamos buscando estructuras que son agrupadas, ¿cierto? De cierto tamaño crítico de los portafolios, ¿no? Por una serie de temas, digamos, ¿no? Entonces, en esa visión, digamos, el mismo mercado, los mismos inversionistas también nos han ido empujando a los bancos a ir más allá, ¿cierto?, del grandfather del esquema, ¿no? Entonces, ir un poco más allá, años más allá, y en esa misma línea nosotros lo estamos haciendo, ¿ya? Eso tal vez ir un poquito más allá, 2, 3 años, digamos, 4 años por sobre ese esquema, quizás en valor presente no es tanto para el proyecto, digamos, pero sí generan alguna diferencia, digamos, en la rentabilidad de ese equity, y tal vez, como decía Alejandra, acá estos temas son muy sensibles a nivel de sponsor, entonces hacen una diferencia, ¿no? Y por eso se requiere también la comprensión del lado de la banca, ¿no? Entonces, como decía Carlos, claro, el esquema no se acaba, el esquema sigue, digamos, y eso es lo que hemos también entendido muy bien internamente nosotros, y otros bancos también, digamos. Y bueno, de ahí, digamos, nosotros no hacemos proyecciones de precio como banco, tomamos las proyecciones de nuestros asesores, 1, 2 o 3, digamos, que hacemos las consultas, y de ahí con esos inputs vamos, digamos, creando el perfil de ingresos del proyecto, ¿no? Pero sí, vamos, la respuesta larga, digamos, es esa, digamos, la respuesta corta sí, totalmente lo consideramos, ¿no? Y tiene que ser, y hace todo sentido. Perfecto. Stan, si quisieras comentar sobre eso.
Sí, quizás antes de como complementar la respuesta de David, quería como hacer un comentario a un punto que hizo Carlos, que es el tema de estabilidad como jurídica y regulatoria. Yo creo que como un lesson learned para nosotros de todo el proceso de PMGDs es justamente como intentar y hacer el proceso de potencial cambio regulatorio relacionado al tema de distribución y cambio así de cómo se van a ahora categorizar los clientes aquí creo que tenemos que hacer mejor trabajo porque por el momento hay un proyecto de ley, pero este proyecto ya está generando muchísima como preocupación en el mercado. Entonces, creo que también mucho depende del timing y del cronograma y de potencial implementación de esta ley, porque vemos muchísimo espacio. Creo que también vemos lo que es bueno y atractivo de esta ley, pero creo que mucho depende de cuándo va a entrar. Y eso, para ya quizás no entrar en demasiado detalle, pero tiene mucho como en relación al perfil de contratación de las distribuidoras en los próximos años, donde los 2 años o 3 años como que tenemos ahora serán muy duros, donde vemos muchísima sobrecontratación, pero luego viene mucho espacio para justamente acomodar este tema de regulatorio, y por eso creo que es muy importante para todos nosotros que estamos involucrados en este rubro, de intentar y hacer el tema más transparente posible, ¿no? Entonces, eso creo que un comentario ahí a lo que hizo Carlos. Y ahora para el tema de los PMGDs, nosotros, a nosotros como el banco lo que nos importa es el tema de poder como hacer una buena proyección de los ingresos y de los costos. Entonces, siempre y cuando no nos enfrentamos con cambios regulatorios, el sistema nos adaptamos con una estructura. Entonces, para nosotros, tanto la estructura anterior con un precio por día de nudo, tanto como el sistema nuevo, donde justamente, como has mencionado, se dividen en varios bloques, los dos sistemas son bancables. Nosotros podemos, por supuesto, con un cambio ahí, ir y reconocer, tanto para los proyectos que tienen un periodo de grandfathering, una cola así con nuevo sistema, pero también para los proyectos nuevos que no van a calzar para entrar en este sistema antiguo, también es algo que vemos como bancable, pero por supuesto tiene su efecto final en tema de cuánta deuda cabe, qué retorno el inversionista puede sacar, pero los dos esquemas son bancables para nosotros, y estamos así activos en este mercado y felices de como entrar en detalle con cualquier interesado. Muchas gracias, Stan. Quería hacer una pregunta para Alejandra. Obviamente usted desde el lado de ingeniería tiene una visión también un poco más amplia sobre los principales cambios tecnológicos. Es una industria muy, muy dinámica que cambia casi que todos los años o cada 6 meses hay temas diferentes, y obviamente, como bien decía Carlos antes, los cambios tecnológicos van mucho más rápido que los cambios en la regulación o inclusive de financiamiento, las estructuras de financiamiento que se van viendo poco a poco. ¿Cuáles te parece que son los principales retos que tiene el financiamiento de proyectos en los próximos años desde el punto de vista de ingeniería y de adaptarse a todos estos cambios que se van viendo en el mercado? Gracias. Mira, yo creo que una de las cosas tenemos que dividir acá qué tipo de proyectos se van a financiar, ¿no? Si estamos hablando de eólicos y viento, me parece que en algún momento yo también lo comenté en algún otro panel, que efectivamente uno de los mayores retos es dónde se van a enfocar estos proyectos si es que ya existe demasiada demanda. Por ejemplo, los proyectos solares dentro de en Atacama está llenísimo de esto. Entonces, ¿cómo estos proyectos van a ir y van a migrar hacia otros lados? Y ahí es donde entra el PMGD, que básicamente está generando nuevas localizaciones para esto, ¿no? Otra de las cosas que también influye muchísimo, como tú indicas, de la parte tecnológica. En este caso, pueden ser desde el lado, no sé, como el ejemplo que se mencionó en algún momento, de la parte de bifaciales o monofaciales,
si es que tú tienes estos paneles monofaciales, ¿cómo está trasladándose esto a la parte bifacial? ¿Por qué? Porque los bifaciales, primero tenemos que entender qué cosas son estos paneles que pueden captar por ambos lados. Entonces, generalmente los puedes encontrar mucho más en Atacama. No es una tecnología que está mucho en Chile aún, pero, ¿qué es lo que sucede? Estos paneles, tecnológicamente, captan mucho más energía, producen alrededor entre un 25 hasta un 30% mucho de más energía. Entonces, ¿esto cómo afecta directamente el CAPEX del generador? Si es un panel que no necesariamente tiene un costo mucho más elevado que los otros, y que actualmente ya estamos viendo que los bifaciales están reduciéndose en costos, potencialmente van a influir mucho en la rentabilidad desde el lado del inversionista. Entonces, finalmente, va a haber mucho más cabida para hacer proyectos de financiamiento estructurado con este tipo de tecnología. Ahora, también entendiendo que si este tipo de proyectos, no solamente en el lado de, tú vas a tener reducción del costo nivelado de energía también, además de eso, cómo fluctúan los paneles como un commodity dentro del mercado, y cómo esto afecta directamente para los financistas, si es que es un Tier 1, si es que es bancable, si es que no es bancable, porque la tecnología, para ser bancable, también necesita tener ciertos niveles. Entonces, no es solamente que puedan venir los inversionistas y decir, ok, wow, tenemos esta nueva tecnología, produce mucho más energía, pero es probada, cuánto tiempo tiene, está dentro de la bancabilidad para tener potenciales financiamientos. Generalmente, vuelvo a recalcar el tema de los utility scale, trabajan con tecnología que ya se viene trabajando desde hace muchos años, están innovando con estos nuevos paneles en la parte solar, también se ha visto en la parte eólica que existen nuevas tecnologías, los diferentes suministradores de estas tecnologías también ya están dentro de la parte bancable, dentro de estos Tier 1 también. Así que es entender un poco cómo afecta esto dentro de la parte de estructuración de los costos de capital para los diferentes tamaños de proyectos y quiénes están detrás de eso para otorgar las garantías financieras necesarias para que estos proyectos puedan ser bancables. Gracias, Alejandra. Aprovechando que comentaste sobre esta transición tecnológica o este cambio tecnológico de paneles monofaciales a bifaciales, y desde mi punto de vista, que trabajo para un fabricante de paneles, los paneles bifaciales pues vienen con mucha más fuerza recientemente, van a tener mucha más participación en la mayoría de proyectos, pero siempre al inicio hay algo de resistencia de que estos paneles sean bancables. Así que quisiera preguntarle a David, ¿cómo ha sido esta transición y qué retos significó para ustedes pasar de paneles monofaciales a bifaciales, que a pesar de que hoy, como decía Alejandra, tienen la expectativa de generar muchísimo más, tienen también retos tecnológicos y de ingeniería de saber exactamente cuánto va a ser ese ingreso adicional y cómo definirlo. Así que, David, si nos pudieras comentar un poco sobre cómo fue esta transición de pasar de financiar proyectos con paneles monofaciales a paneles bifaciales. Sí, seguro. Y ahí quizás, como alguna vez me dijo un profesor de Project Finance, en Project Finance hay 3 riesgos: tecnología, tecnología y tecnología. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el riesgo de tecnología es algo muy difícil para los bancos, históricamente, digamos, ¿no? Y quizás, o sea, siempre en el negocio de Project Finance, porque es un negocio contratado, aislado del ciclo, etcétera, comunidad económica, y se demostró un poco con lo pasó en la caída de los CAPEX en las plantas solares, principalmente acá en Chile, ¿no? Hace ya algunos años atrás. Entonces, ahora, lo que pasa con las tecnologías de los paneles, yo creo que está en un capítulo completamente distinto, ¿no? Eso, digamos, ha ido evolucionando de buena forma dentro del mismo esquema, ¿no? Entonces, digamos, el sector renovable es muy maduro en Chile hoy día a nivel de todos los stakeholders. Entonces, digamos, uno va minimizando las situaciones, ¿no? Vamos minimizando los riesgos. O sea, los primeros, cuando empezamos las primeras discusiones de los paneles bifaciales, claro, en ese minuto el sistema ya está maduro, ¿no? Entonces, la absorción de ese nuevo desarrollo, tecnología, digamos, fue inmediata, ¿no? Obviamente es con el sponsor correcto, digamos, ¿cierto? Con el due diligence correcto, con el advisor correcto, etcétera. Pero esa absorción fue, yo creo, de las más naturales que hemos visto, ¿no? Y ojalá con las baterías va a pasar lo mismo, yo diría, ¿no? Si uno empieza a extrapolar esto, digamos. El storage, como comentó Carlos, digamos, el storage va a tener una absorción inmediata también. Nos vamos a tener queremos entender cómo funciona la tecnología, ¿cierto? Pero la absorción inmediata. La línea de transmisión de alto voltaje, ¿cierto? Los conversores AC/DC, digamos, eso también va a tener una absorción inmediata. Aun cuando no estén probados en esa escala en Chile,
no va a ser una barrera restrictiva, ¿no? Entonces yo creo que ayuda a tener un sistema maduro en todo su concepto, digamos, en todos sus límites, y la absorción de estas nuevas tecnologías, digamos, desarrollo, son bastante más fáciles, digamos. Gracias, David. Quisiera también que Stan se refiriera a este tema de los cambios tecnológicos. Vemos cambios tecnológicos no solo de monofaciales, de paneles monofaciales a paneles bifaciales, sino, como bien comentaba David, otras tecnologías como es el hidrógeno, que está entrando con mucha fuerza, almacenamiento, inclusive movilidad. ¿Cómo ven ustedes estos cambios y cómo se afrontarán a esas nuevas oportunidades que tendrá el mercado, no solo en Chile, pero en toda la región? Sí, no, eso, gracias, y ¿sabes? Eso es algo que viene y algo que hay que como adaptarse y como ver cómo lo enfrentamos. Yo creo que algunos de estos ya estamos como haciendo un poco del onboarding, por ejemplo, el tema de los paneles bifaciales. Justamente hemos financiado 2 parques que ya tienen los paneles bifaciales. Quizás, y eso creo que tiene conexión a lo que mencionó David, que los bancos necesitan un poco de track record para adaptarse a nuevas tecnologías, y por eso quizás no estamos reconociendo tanto incremento en la generación como fue mencionado por Wood, que nosotros también para orientarles un poco, nos sentimos creo que cómodos considerar entre 5 y 10% de generación adicional relacionada a paneles bifaciales. Por supuesto, aquí estamos, no es como nuestra opinión, porque aquí nos estamos respaldando con asesores independientes, tales como Wood. Entonces, es un tema que creo que también banca necesita un poco del tiempo para quizás poder absorber el beneficio total que trae esta tecnología. Luego, cambiándonos al tema de almacenamiento, yo creo que, y baterías ahí en particular, eso es un gran fuerte como factor a considerar más, creo que en mediano plazo, aunque ya estamos participando junto con sponsors que están implementando esta tecnología a escala piloto por el momento en algunos proyectos. Pero el tema así del revenue stacking que están pensando y que de acuerdo a todas las proyecciones del mercado de gran diferencia entre precios de nocturnos y diarios, como va a incentivar incluso inversiones en este como ámbito. Yo creo que un punto también que va a apoyar, a potenciar y a como acelerar estos cambios o implementación es el punto que mencionó Carlos relacionado a decarbonización, que también puede aumentar estas diferencias entre precios día y noche, ¿no? Entonces, creo que algo que de verdad va a venir y va como a hacer una disrupción fuerte en el mercado. Tema de electromovilidad, yo creo que tiene un gran potencial aquí en Chile, pero es algo que todavía creo que va más por el camino como de industria, ¿no? Quizás estamos escuchando que muchos mineros, muchas plantas, muchas como mineras lo están implementando como transporte, también en sus camiones. Por supuesto, el gran tema del cambio de flota de autobuses. Yo creo que viene más por este camino que por el camino retail, que creo que en otros países es un poco al revés. Pero es algo que seguramente va a venir y creo que también queremos participar en todo lo que es el tema de los smart cities, pero por supuesto depende de las estructuras cómo se va a armar. Y para acabar el último tema de que ahora sigue, creo que no hay ni un día sin escuchar palabra hidrógeno aquí en Chile. Yo creo que aquí también hay que aterrizar un poco, que hay mucho, creo que, iniciativa, pero son temas que parecen bastante como iniciales. Yo creo que como banco lo queremos, por supuesto, lo estamos mirando del cerca, pero creo que aquí falta un poco de tiempo para que el sector madurezca un poco.
y al final venga con algo más como cocinado para conversar con los bancos. Yo creo que aquí gran punto para nosotros es al final el famoso offtake, ¿no? De quién al final será el como comprador, porque por supuesto nos encantaría financiar parques solares o eólicos que tienen PPAs con estas plantas petroquímicas que van a poder producir hidrógeno, pero la pregunta siempre va a venir, ¿y quién compra el hidrógeno ahí de esta planta a largo plazo, ¿no? ¿Y qué estructura tiene este contrato? Y creo que eso es la pregunta más importante que vamos a querer ver antes de cómo poder mostrar estructuras y cómo vamos a apoyar el sector. Pero por supuesto es algo que nos interesa mucho y lo vamos a seguir viendo de muy cerca. Muchas gracias, Stan. Quiero aprovechar, bueno, vamos acercándonos al cierre, entonces las personas que tengan preguntas no duden en irlas haciendo y al final vamos a hacer una ronda de preguntas. Alejandra, bueno, ya te referiste al tema de paneles de monofaciales a bifaciales, pero tengo entendido que tienen también algunas iniciativas justamente en almacenamiento, en hidrógeno. Si pudieras compartirnos un poco sobre esto también, que son un poco las tecnologías que vienen cambiando muy rápidamente y que eventualmente van a necesitar también de financiamiento. Sí, por supuesto. Mira, Wood tiene mucha experiencia ya en el tema de hidrógeno. En Escocia, de hecho, hizo como una red de toda la parte para suministrar hidrógeno a todo un pueblo. Es un poco distinto a lo que se está viendo acá, claro, y ahora que mencionan quién podría ser el comprador, también se está haciendo nuevos pilotos para el tema de minería. Les cuento un poco qué es lo que hizo Wood hace, acá, al menos acá en Chile a nivel global. Hace unos años atrás, hace unos 6 años atrás, Wood adquirió una empresa de ingeniería de minas que se llama Ahmed Foster Wheelers en este caso. Así que uno de nuestros potenciales clientes a los cuales nosotros estamos asesorando para el tema de, quiénes van a hacer, cómo hacer proyectos solares y eólicos en sitio, cómo empezar a utilizar la parte del hidrógeno. Es básicamente esta industria, la minería. Así que, hablando un poco de eso, esta nueva tecnología del hidrógeno, no solamente por el lado de quién va a ser nuestro comprador, podría ser la industria minera. Por el otro lado, ¿qué pilotos nosotros estamos haciendo desde el lado del generador? Básicamente, por temas de confidencialidad, no puedo decir qué proyectos ni específicamente en dónde, pero ya se están haciendo plataformas flotantes en el mar de generación de hidrógeno a través del suministro de energía de parques eólicos en mar. Y por otro lado, también se está reutilizando otros pilotos, se está haciendo unos pilotos de reutilización de plataformas petroleras para generación de hidrógeno. Entonces, estas son las dos cosas que ya está ejecutando Wood. Nos interesa poder traerlo a América Latina. Claramente el tema del offshore de eólico es muy, muy difícil que pueda, porque acá en América Latina no se tiene. Se está empezando ya en Canadá o en Estados Unidos, donde efectivamente ya se está viendo este tema de estos proyectos. Y en el tema petrolero, pues se está revisando este primer piloto en Europa y después ver si efectivamente se puede traer acá. Nosotros, desde el lado de Wood, estamos con un modelo de negocio muy fuerte, entrando al lado de minería, como les había comentado, en toda la parte de cómo nosotros podemos optimizar con proyectos in situ solares dentro de mina, a largo plazo, a través de ya sean PPAs con generadores o a través de contratos BOT o a través también de contratos de ownership de los propios proyectos, y cómo estos pueden también a largo plazo reducir los costos operativos de la mina, ya que entendiendo que una mina que recién está empezando puede tener, no sé, 25 años, entre 20 y 25 años de explotación, y también estos proyectos pueden tener hasta 30 años de vida, ¿no? Los proyectos solares. Entonces, como esto, entendiendo que pueden tener un payback muy inmediato, pueden también rentabilizar con este costo de energía gratis después del periodo de retorno. Nosotros estamos asesorando desde esa manera a nuestros clientes, básicamente las mineras. Hemos empezado en México, ahora estamos iniciando también en Chile, y también aportando, básicamente, qué es lo que está sucediendo en el tema de storage y en el tema de hidrógeno y en el tema de proyectos solares y eólicos. La minería aún sigue desde el lado muy conservador. Entonces, básicamente lo que hacen es captar un proyecto PPA, para no alargarme mucho, con generadores que tienen proyectos en distintos lados. Pero ahora también, cómo todo esto puede estar dentro de mina, cómo puede influir el hidrógeno en el transporte de minería,
Y finalmente, cómo puede influir toda la parte de storage, de toda la parte de almacenamiento, no solamente por el lado de, ok, voy a almacenar estos proyectos de eólicos o solares, bueno, solares más que todo en mina, sino que las minas que están muy alejadas de las redes de transmisión o que están separadas de las redes de transmisión tienen ciertas intermitencias y cómo la parte de storage puede nivelar esa intermitencia con los generadores que tienen las minas, básicamente. Perfecto, gracias Alejandra. Nos estamos acercando al final de este panel. Hay una pregunta que tenía para Stan que no quiero dejarla pasar porque en estas nuevas condiciones de mercado hay que adaptarse, el financiamiento tiene que adaptarse a nuevos esquemas, a esquemas innovadores. Y sabemos que DNB junto con Atlas Renewables hizo este año la emisión más grande de bono privado verde en dólares en Latinoamérica. ¿Podrías compartirnos un poco sobre esta experiencia en un par de minutos para después proceder con el cierre del panel? Tenemos un par de preguntas del público y después pues, procederemos con el cierre del panel. Sí, no, es muy buen punto, Juan. Yo creo que para empezar con algo como más, una pequeña introducción, nosotros en general cuando enfrentamos como un proyecto para financiar o refinanciar, intentamos ser bastante como agnósticos sobre el producto que vamos a ocupar al final para entregar la mejor solución para el cliente. Entonces, siempre aquí estamos trabajando muy cerca con nuestro equipo de DCM basado en Nueva York, que justamente están ahí por las razones de que quieren estar más cerca de los inversionistas en este como forma alternativa de al final financiar los proyectos y siempre estamos evaluando estas alternativas y justamente en casos donde podemos ver que el proyecto está muy estable y además cuenta con un riesgo bastante minimalizado de construcción o simplemente se trata de un refinanciamiento y donde además el contrato del offtake va a plazos donde normalmente los bancos ya no alcanzan ir en su forma, su solución de financiar, es justamente donde entra un inversionista institucional que normalmente trae mejor solución. Ahí de verdad en esta transacción particular nos ha tocado un poco de todo, ¿no? Un proceso que al final también tenía que enfrentar COVID, sus grandes como perturbaciones que tenía en el mercado. Por un lado, nos hemos enfrentado con inversionistas que estaban pidiendo márgenes más altos, entonces por temas así de riesgo general, pero por otro lado con tasas subyacentes en el mercado bajando a niveles que no se han visto, en particular para tasas de largo plazo. Entonces, el efecto neto al final para un cliente incluso fue más positivo, ¿no? Que al final logró captar una tasa así all-in, la mejor que hemos visto en muchos años, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que es positivo. Por supuesto, en este caso tuvimos, fue el caso con dos proyectos y algo aquí interesante que uno ya está en operación, pero el otro está por construirse. Entonces, de todas formas, dado que estamos hablando de parques solares que se suelen construir ya como hay mucho track record, los EPCistas están dispuestos a entregar propuestas de fixed lump sum y toman como potenciales sobrecostos por su lado. Entonces, inversionistas se sintieron como cómodos y también con un track record del sponsor del cual estamos hablando, que fue Atlas, una empresa como que tiene mucho como know-how, tanto en Chile como en la región. Al final logramos de convencer que el riesgo es como bien mitigado y por eso salimos con una solución así, con un bono que también incluye este riesgo de construcción. Entonces, creo que eso es muy relevante para todos los sponsors que nos están escuchando, que es algo que se puede manejar. Y bueno, lo único que hay que considerar son temas del timing, ¿no? Ahora todo se mueve mucho más lento, pero cosas que antes pensábamos que son imposibles, por ejemplo, como
cerrar deals de forma completamente remota, sin site visits de los inversionistas. Todo al final eso hemos logrado y creo que ha demostrado como justamente el tema de adaptabilidad de todos los jugadores en el sector para lograrlo mejor. Muchas gracias, Stan. Por último, quisiera darle la palabra a Carlos para que nos comente un poco sobre las perspectivas y los principales retos que tiene el mercado de las renovables en los próximos años y que se refiera también a algunos de los temas que se han comentado en el panel. Adelante, Carlos. Sí, Juan, sí, muchas gracias. Mira, la verdad, Caro, quisiera referirme un poco a los temas que se han planteado y hacerme cargo también un poquito al final de la pregunta que está ahí en el Q&A. Lo primero es respecto al tema bifacial, muy rápido. La verdad es que los bancos aceptaron muy rápido esta tecnología porque la verdad es que las diferencias de CAPEX no son sustanciales. La verdad es que las diferencias de CAPEX, ¿cierto?, están alrededor de $1 y con posibilidad de aumentar, como decía, están entre un 5 y un 10% la producción. Así que la verdad que el banco aceptó muy rápido el tema del bifacial y yo te diría que en los últimos 2 años prácticamente todos los proyectos, si no el total, se han hecho con paneles bifaciales. En un principio, ¿cierto? Algunas empresas socias acá en Chile nos comentaron algunas dificultades con el tema del O&M. Es un poquito más complicado el O&M de un panel bifacial, pero la verdad que temas menores que ya fueron solucionados. Respecto a financiar almacenamiento, es una pregunta bastante interesante y desafiante para los bancos. La verdad es que lamentablemente la industria del almacenamiento no ha vivido la disminución de CAPEX que ha vivido la industria solar. Y eso es un hecho. La verdad es que el CAPEX solar ha disminuido bastante rápido en los últimos 5 o 7 años y creemos que una de las razones por la que no disminuye el CAPEX de almacenamiento es porque, como ustedes deben saber, el universo de tecnología, el universo de química son muy distintas, ¿cierto? Y no hace que una u otra tecnología se masifique y por tanto baje su precio, pero la verdad es que ya vemos bastante actividad no en financiamiento de proyectos de almacenamiento standalone, pero sí proyectos que sean solar plus storage. Ya hemos visto que esa tendencia debería marcar los próximos años. Eso debería ser los próximos pasos y los proyectos que probablemente David y Stan estén revisando en este mismo momento. Se mencionó algunas cosas respecto al hidrógeno. La verdad es que nosotros tenemos nuestras preocupaciones en Chile con tanta preocupación sobre el hidrógeno. La verdad que es una tecnología que obviamente nos encanta. La energía solar es el partner natural del hidrógeno, pero coincido con Stan que es un tema más de largo plazo. Es una industria incipiente, no hay ninguna regulación en Chile al respecto, se están creando las primeras estrategias, las primeras regulaciones, y la verdad que a nosotros lo que más nos preocupa es la transición en la descarbonización. ¿Qué vamos a hacer en los próximos 5 años? En los próximos 7 años, donde no creemos que hay mucho espacio el hidrógeno, y sí hay mucho espacio, lo que les acabo de comentar, a proyectos tipo Solar Plus Storage, ¿cierto? Vemos, y me gustaría que tuvieran alguna opinión ahí los bancos respecto a la tecnología CSP. Esa tecnología sí que está logrando reducciones de CAPEX importantes. Como ustedes deben saber, Chile tiene el primer proyecto en Latinoamérica, ¿cierto? Y esa tecnología, hemos visto que el CAPEX está logrando reducciones que pudiesen hacer interesante masificar esa tecnología en los próximos 5 o 7 años. Y para cerrar, dejar una pregunta, voy a repetir una pregunta que está ahí, Juan, respecto se le pregunta a los bancos si en este contexto en el fondo de poco contrato disponible, tenemos en Chile solamente la licitación que viene ahora y que es muy pequeña, ¿cierto? Si ven posibilidades de tener contratos a más corto plazo, ¿cierto? Va a ser ya cada vez más difícil lograr contratos de largo plazo sobre los 12 años. La verdad que la tendencia está cambiando a contratos que son más de mediano plazo, entre 5 y 8 años. Si ven ese espacio para financiar proyectos con contratos de ese largo, y además, ¿cómo ven en Chile la particularidad de financiar proyectos 100% merchant, proyectos que estén localizados en la zona central, ¿cierto? Que sabemos por distintos análisis, por las características que tiene Chile, es la zona más robusta y de menos variabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué opinión tienen de esos dos aspectos, de financiar merchant en la zona centro y además de financiar proyectos de más corto plazo, complicándole la vida a los bancos, como siempre? Perfecto, gracias Carlos. David o Stan, si quieren referirse a esto en un par de minutos nada más, estamos un poco sobre tiempo, así que
que Sí, por favor, adelante. voy rápido. Pero no era una pregunta fácil, Carlos, eso sí. No era una Sí. pregunta corta, digamos. No sé cuánto tiempo nos queda, pero... a ver, son varios temas los que mencionaste, pero vamos a lo esencial, que también es la pregunta que tiene acá Cristian Fuenzalía del público. Hola, Cristian, ¿cómo estás? A ver, el tema de los contratos, y se ha mencionado en paneles anteriores, es fundamental, ¿cierto? Porque la capacidad de los bancos de tomar riesgo merchant es muy limitada. La capacidad de los inversionistas institucionales de tomar riesgo merchant es también bien limitado, ¿cierto? Entonces, digamos, no hay dónde descargar, por así decirlo, ¿no? Ningún banco va a hacer 100% un crédito o financiamiento merchant si los N-1 bancos otros no lo están haciendo, o los N-1 inversión institucional tampoco lo están haciendo, ¿no? Siempre hay una lógica de liquidez. Entonces, esa lógica de liquidez en los créditos, la que prima hasta el día de hoy, y por lo tanto, el merchant, si es que hay acciones, digamos, es muy limitado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los contratos? La tendencia en los contratos, digamos, que se han ido cortando, se han ido atomizando, viene todo el cambio de la regulación que tú has mencionado, hemos visto grandes compañías haciendo intenciones de ir separando, digamos, la transmisión de la distribución, optimizando balance, etcétera. Es un tema muy interesante que no alcanzamos a discutir acá hoy día, pero entonces hay toda una transformación, digamos, ¿no? Como se está modernizando el sistema, no solamente desde el punto de vista desde los fierros, por así decir, sino que también de los modelos de negocio. Y tú siempre has mencionado eso. Entonces, dicho eso, digamos, la solución, y en particular la pregunta que está acá, es la figura del comercializador. No es otra, digamos. Esa es la solución, ¿cierto? La que se viene. Pero la pregunta, eso, digamos, es cómo llegamos todos ahí, desde el punto de vista de los bancos, los institucionales, etcétera, digamos, sentirnos confortables con eso. En el pasado todos sabemos que han habido intentos, ¿cierto? Y que no resultó mucho acá en Chile. Pero hay, digamos, en Perú hay grandes compañías que están viniendo acá haciendo esto. Entonces, yo creo que eso, hay muchas cosas dando vueltas, descarbonización, hidrógeno verde ahora, pero creo que el foco debiera ser la discusión sobre la figura del comercializador, de la separación entre distribución, transmisión. Creo que esa es la que nos permite, digamos, resolver descarbonización, resolver el tema de los PPA y abrir camino también para la discusión de hidrógeno verde, ¿no? En corto, digamos, esa es mi opinión. Perfecto, muchas gracias, David. Nos hemos pasado un poco del tiempo, pero quisiera agradecerle a los panelistas. Realmente ha estado muy interesante. Creo que una hora no alcanza para comentar todos los temas que queríamos ver. Nos han quedado todavía algunos temas sobre la mesa que espero que podamos en algún otro panel o eventualmente en algún evento presencial comentar. A los asistentes, agradecerles también por asistir a este panel. Espero que haya sido un panel bastante provechoso para ustedes. Y pues nada, no se desconecten, sigue otro panel bastante interesante, así que los invito a seguir conectados y de nuevo muchas gracias a los panelistas por su participación. Gracias y pues nada, espero nos veamos pronto en persona. Muchas gracias a todos. Gracias. Estén muy bien. Muy bien. Hasta luego.